anarco, libertario, y resulta que esta Camila Perochena cuestionó a un funcionario del gobierno de Milei nombrado en la Casa de Tucumán. Recordemos que la Casa de Tucumán depende de la Secretaría de Cultura, Subsecretaría de Cultura creo que se llama ahora, y Sí, es el que un la dirige director es un nombrado. libertario, es un libertario. Efectivamente, Alvarado Polio. Y tuvo primero, Camila Perochena trabaja con Pañi en ese programa Odisea Argentina, ¿no? Ajá. Hace algunos comentarios de historia, obviamente O sea, no es es, kernerista, no es kernerista. no, no, para nada, para nada. De hecho, voy a meterme en algo clave para mí que nos permite entender algo que hay una gran confusión, incluso en el ámbito, creo yo, del movimiento nacional y popular, ¿no? Ella se trenzó en vivo con el director de la Casa de Tucumán, donde Sí, en el TN 9 de fue eso, julio, ¿no? perdón, En TN fue eso, ¿no? sí, efectivamente. Em, y acusando a este personaje patético de tratar de armar una escena para el viaje que no fue de Javier Milei a esa provincia, diciendo ella, Camila Perochena, que se estaba haciendo un aprovechamiento político militante de la Casa de Tucumán y de la fiesta, la celebración del aniversario del Día de la Patria, 9 de julio de 1816. A lo cual este personaje, Mello, creo que se llama, de Tucumán, la verdad que no recuerdo bien el nombre, no es importante, dijo que no, que quien hacía una utilización militante y política era el kirchnerismo, y después llegó a decir que quien utilizó como corresponde la Casa de Tucumán con mayor fidelidad fue Menem, ¿no? En su época de gobierno. Este es el dato, si se quiere, más de anecdótico. Pero ir al fondo. Eh, en general, hay una creencia de que se puede hablar de historia con asepsia eh, eh, ideológica. Es decir, que existe una mirada histórica, objetivista, que no dialoga ni con el presente ni con el futuro, ¿no? Entonces, desde esa percepción hay algunos que son militantistas y otros que son historiográficos, serios, ¿no? Ellos no. Y la confusión radica en lo siguiente. Una cosa son los hechos, los datos históricos, y otra las interpretaciones. Los hechos históricos, el 9 de julio de 1816, el 17 de octubre de 1945, el 29 de mayo de 1969, los hechos históricos, uno no los puede tergiversar, uno no puede decir que no hubo gente en la plaza el 17 de octubre de 1945. Eso es tergiversar la historia, es mentir. Ahora, uno respecto al 17 de octubre puede decir fue un aluvión zoológico, ¿eh? O puede decir fue el momento en Una que, pueblada, claro. claro, que los sectores trabajadores dijeron presente y asustaron a las oligarquías vernáculas. Es decir, el mismo hecho. Y acá viene, creo que algo que nosotros tenemos que comprender. Nosotros no tenemos no somos dioses. No podemos, digo, es una metáfora, ¿eh? No Sí, yo ya podemos lo tomar sé. el hecho, no podemos, incluso Dios es dicho por un ateo, imagínate, Sandra, ¿no? No podemos ser asépticos de ninguna situación, ni histórica, ni económica, ni sociológica, porque tenemos una orientación, incluso aunque no la conozcamos de nosotros mismos. Claro. Es decir, nuestra visión del mundo está contaminada por nuestra biografía, por nuestro aprendizaje, por nuestro lugar.
en el mundo, por nuestra historia de clase, etcétera. Un Claro. montón de componentes hacen que nosotros tengamos anteojos que no nos damos cuenta que tenemos. Todos tenemos anteojos. Y entonces en realidad, una metáfora de Manuel Kant, ¿no? Que Manuel Kant decía Ah, le que, hubiese encantado a mi papá que era óptico. claro, bueno, ¿qué decía Manuel Kant para poner en evidencia esta situación? Decía, hagamos de cuenta que todos nacemos con unos anteojos de color azul, Claro. situación que hace que creemos que la vida es azul. Y la vida no es azul, la vida es, en todo caso, algo que nosotros vemos o miramos desde unos anteojos específicos que a veces elegimos, a veces heredamos y a veces 50-50, digamos, ¿no? A veces es una mezcla de lo que hicimos nosotros con lo que hicieron con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me parece clave entender esto? Porque no podemos acusar a alguien, digo, de militantista cuando nosotros lo somos, cuando nosotros somos eso, aunque no seamos conscientes. Pero insisto, Pero tener como una acusar a alguien de orientación. militantista, no te entiendo. Claro, esta mujer acusa a un patético personaje de la Casa de Tucumán de hacer militancia política con el 9 de julio, como si ella no lo hiciese, Ah, ok. como si ella no lo hiciese. Todos lo hacemos, todos. Algunos lo hacemos por convicción, y otros lo hacen como majul, como por plata, digamos, en realidad, digamos, tienen una orientación con billetera, ¿no? Pero nadie tiene la posibilidad, no hay ninguna persona que pueda hacer un análisis histórico por fuera de su cosmovisión y su concepción del mundo. Para decirlo fácil, en última instancia, somos todos activistas. Claro que sí. Algunos somos todos actividad y todos tenemos un punto de vista. Claro que Entonces, sí. la acusación a la derecha o a la izquierda o al Movimiento Nacional Popular o a cualquiera de que esa es una visión política, como si Sí, fuese el claro que kirchnerismo, sí. Claro que sí. no hay otra posibilidad. Sí, sí, ¿cómo querés Todos que lo tenemos una. mire? Entonces, Claro. si asumimos eso, que es el punto de partida, entonces hablamos diferente. Porque ahí se aclaran los tantos. ¿A quién defendés vos? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿A quién beneficia tu pensamiento, tu análisis histórico? ¿Por qué el 9 de julio es, por ejemplo, para Macri, el momento depresivo de los. Claro, con tanta angustia. Claro, Se el deben momento haber liberado del querido angustioso de San rey. Martín? El Claro. tipo estaba a 2000 kilómetros de la casa de Tucumán, San Martín, pidiendo exigiendo que el acta de la independencia se firme y se escriba en 3 idiomas, ¿m? Cosa que ya era un personaje muy importante. San Martín ya había obtenido una victoria en San Lorenzo, ya se había hecho cargo del ejército del norte, suplantando a Belgrano, etcétera, y le hicieron caso. ¿Eh? Mm. Pero ni ese momento, que era un momento revolucionario, indudablemente revolucionario en medio de una guerra contra un imperio, ni este momento que analizamos aquel del 9 de julio es, tiene posibilidades de ser analizado asépticamente. Sí debe ser, o neutralmente, sí debe ser analizado, cosa que muchos no hacen, intentan tergiversar la realidad, tergiversar el dato histórico. No podemos mentir acerca de lo que pasó. ¿Eh? Y hay infinidad de ejemplos, incluso de compañeros a los cuales aprecio, que necesitan mentir para llevar agua para su molino. No hay que mentir, la verdad es revolucionaria, y lo que es revolucionario de esa verdad es la orientación con la cual analizamos el dato histórico o el dato político. Doy otro ejemplo, ¿no? Más de la economía, muy usual, que no lo doy yo solo, sino de mucho. Uno
ve un número, por ejemplo, de desocupación, ¿no? 9,7 en el conurbano bonaerense actual, ¿no? Número oficial del INDEC, y entonces alguien que suscribe la posición más o menos del Movimiento Nacional y Popular dice, eso es el resultado de una política económica desastrosa del macrimileísmo. Pero ese mismo dato, 9,7, un neoliberal, macrista, mileísta, etcétera, ¿qué dice? Bueno, es el resultado de la oferta de un mercado laboral que no es lo suficientemente flexible porque se le paga demasiado a los trabajadores, ¿no? Y porque los empleadores potenciales no quieren contratar gente porque es muy caro contratar gente, ¿no? Es el mismo dato. Entonces, no, nosotros no podemos decir, digo, en este dato específico, ¿no? Sí podemos decir, por ejemplo, que algunos datos del INDEC, como la inflación, están siendo mal medidos. Sí, te están midiendo por donde no corresponde porque la gente gasta por otro lado, claro. No, claro, porque en realidad pondera, por ejemplo, los servicios o no pondera el No, no alquiler. pondera los servicios. No No, pondera sí los servicios. pondera los servicios, pero Pero le no la da, vivienda. claro, no la vivienda, efectivamente, no el alquiler. ¿Eh? Cosa que es una barbaridad, porque ¿a quiénes Es el mayor impacta el gasto que alquiler? tienen los inquilinos, los que no tienen casa, claro, Pero el ¿quiénes son alquiler. los que alquilan? Los sectores medio bajos, no son Claro. los sectores altos. Entonces es un indicador que está mal hecho Está a mal hecho, propósito, a sí, propósito, para no medir, para que dé bien. Está mal hecho a para que propósito dé para que dé bien bien. en el sentido de mi ley. Bueno, Porque para si que en le vez dé de bien al darle. gobierno, claro. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, digo, uno puede decir, el indicador está mal promediado, ¿no? No mide algunas cosas, mide poco otras, ¿eh? Y mide cosas que ya la gente no utiliza o no usa o no son importantes en una canasta actual. Entonces, obviamente que para cambiar eso hay que pisar muchos callos, y quieren de alguna manera seguir validando ese indicador como una herramienta. Pero vuelvo entonces a la historiografía, que me parece muy importante. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, me parece, no a decir de que eso es una orientación política, sino a contrastar las orientaciones políticas. No hay, lo que hace la derecha dice, no, eso es política. Sí, como si fuera una acusación y con eso se termina el tema. Y No, lo que vos estás claro, por lo haciendo que no es es recién política. empezarlo, claro, es recién empieza la discusión. Cuando te dicen es político, ahí empezamos a Exactamente. hablar. Ahí Porque, ¿qué empezamos a pasa? hablar. Exactamente. Hay un mecanismo, decía, no, no, es político, es sucio, yo no Claro, voy a hablar de claro. político, yo no estoy haciendo política. Ah, ¿no? ¿No No estás se haciendo puede hacer de política? ninguna otra manera si no es Mirá, político. es que no tenés ninguna escapatoria que No, otra que claro. hacer política cuando Te hablas de guste o no te política. guste la política, te guste o no te guste, aunque la detestes, estás haciendo política. Exactamente. Detestar política es una forma, es lo que Bertolt Brecht maravillosamente decía, el analfabeto político, ese que cree que en realidad lo político no le impacta y sin embargo va a El ser analfabeto atravesado. político es el que te votó a mi ley, hermano. Exactamente. Entonces, digo, asumamos todos, ¿no? Sobre todo, obviamente que uno habla en una radio maravillosa como esta a un público que Que ya está está vivado. que sí, que está Ibado, que dice, no Sí. cuestionemos a aquellos que diciendo que no hacen política la están haciendo. Decir, no, no, eso que vos haces es política, lo mismo que yo. Y ahora hablemos de Claro. política. Y Hablemos de ahora hablemos de política, política. sí, 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 que Y ahora nunca hablemos de más política. eso es político sea un cerramiento de boca. No, es un abre boca. Exactamente. Abre Es boca. exactamente. Primero vamos a tomar conciencia, porque hay mucha gente incluso del mundo de la comunicación o del pseudo periodismo y dice, no, yo no hago política, yo Ah, solamente muchos informo. periodistas de Corea del Medio se lo pasan diciendo, ay Claro, no, porque yo no hago yo política. informo. Y ahí voy a No, lo último y yo soy termino con Mario esto. Donnell, ¿viste? Soy Mario Donnell. Yo informo, no opino. Como Claro. si existiese la posibilidad,
de recortar la realidad informativa sin configurar una opinión. Pero Es claro, y decir, además ya en periodismo el solo hecho de que tomes un tema y no otro es política. eso es lo que estoy diciendo, el recorte, es decir, la agenda de lo que estás dispuesto a informar es una agenda politizada. Política, totalmente, no hay Es una manera agenda de no política. Vos tenerla. no le Sí. das la voz a los laburantes, a los que están sufriendo, le das la voz a el diputado del PRO, a el diputado de eso. Ya eso que decís que es información, es una orientación política que muchos de estos otarios creen que es información. Entonces, volviendo a la historia y terminando, para decirlo en lenguaje de Cristina, todo es político. ¿Eh? No nos hagamos los boludos, todo es político y discutamos política. Y no me vengan a cerrar la boca diciendo de que yo hago política y vos informás porque sos aséptico, neutral y te movés en el mundo de los dioses que pueden opinar sin hacer política. Hasta ahí. Viva 678. Ok, bueno, vamos a la primera tanda de jugo de limón. Va.